Sí, sea bueno. Buenas noches, bienvenidos al culto de oración que tenemos esta noche. Vamos a empezar poniendo este servicio en la presencia del Señor primeramente. Soberano Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por cada instante, Señor, de nuestra vida. Gracias porque tú nos permitiste llegar aquí, Señor, con el propósito de adorarte, de alabarte y de conocerte más y mejor, Señor. Gracias porque nos has permitido tener acceso a tu gloria por medio de tu amado Hijo Jesús y poder, Señor, elevar a ti nuestras peticiones, nuestras angustias, nuestras ansiedades, pudiendo descansar en tu presencia, Señor, y echando, Señor, todas nuestras ansiedades a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por sostenernos y por salvarnos, Señor. En este momento encomendamos este servicio en tu presencia, que seas tú dirigiendo por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu palabra sea predicada fielmente y obre en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Para esta noche tenemos el tema Soy salvo por Dios, que nos va a compartir nuestro hermano Marcos, y vamos a estar leyendo en Filipenses, nuestras Biblias, Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Si ya no tenemos la cita, vamos a leer juntos la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Alabamos a nuestro Padre Celestial por su palabra. Y en este momento procedemos al tiempo de las alabanzas.
Hemos alabado y glorificado el nombre del Señor por sus maravillas y como el tema de esta noche, que Él nos ha salvado por su gracia. Vamos a tener un tiempo cortito de oración. Vamos a pedirle al Señor, como lo decía la canción, que nosotros podamos conocerle cada día más y mejor y deseemos ser cada día más como Él, como su pueblo y como su iglesia. Soberano Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque tú nos has salvado, Señor. Y ya que nos has salvado y nos has hecho parte de tu pueblo, Señor, que cada día crezca en nosotros el deseo de conocerte como tú eres verdaderamente, Señor, de conocerte cada vez más profundamente tu corazón, de no quedarnos simplemente con el concepto que escuchamos de ti, con lo que otro dice de ti, sino que cada uno de manera individual y personal sienta la necesidad de conocerte profundamente, Señor, y de disfrutar y deleitarse en una relación verdadera contigo, Señor. Que todo tu pueblo desee ser cada vez más como tú, porque ese es tu propósito y tu deseo para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. En esta hora también vamos a orar por bendiciones específicas. Nuestra hermana Gabriela está, pues, obviamente a la espera de un trabajo, una estabilidad laboral. Vamos a poner hermanos del Señor. La familia de nuestro hermano Michael está también pasando por una situación difícil, donde están esperando de Dios que se haga justicia en la vida de su hermano. Nuestro hermano Carlos pide oración por el señor Víctor Manuel Flores, quien lo está operando el cerebro en este momento, y también por el conflicto en Ucrania. Tony pide que oremos por el conflicto en Ucrania y por nuestros hermanos presentes allá. Padre Celestial, en tus manos encomendamos, Señor, cada una de estas situaciones que tú conoces, Señor, que tú sabes que estamos viviendo cada uno de manera individual y todo tu pueblo, Señor. En esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre, para que seas tú glorificándote en cada una de estas situaciones conforme a tu voluntad y como tú lo hayas establecido. Primeramente trayendo paz en nuestros corazones, Señor, mientras tú respondes y mientras tú obras como tú lo has establecido, Padre. Pedimos, Señor, por la necesidad de Gabriela. Tú conoces, Señor, su necesidad de empleo, Señor. Tú conoces, Padre, cada una de las situaciones que ella está atravesando, y clamamos a ti, Señor, para que tú, Señor, sigas supliendo todo lo que ella necesita, Señor, en este momento, hasta el momento que tú respondas, Señor, a esta petición que ella ha elevado a ti de manera individual y también como iglesia, Señor. Por la familia de nuestro hermano Michael, Dios, tú sabes qué está pasando, tú conoces en detalle la situación, y clamamos, Señor, para que tu misericordia, Señor, actúe, se haga justicia. La operación que está teniendo el señor Víctor Manuel Flores en este momento, Señor, la ponemos en tus manos, que se haga tu perfecta voluntad, Señor, que todo el procedimiento se haga. Nuestro deseo es que se haga de la mejor manera, Padre. Tú tienes el control de todas las cosas, confiamos en ti, Señor. También ponemos en tus manos, Señor, nuestros hermanos en Ucrania, tus hijos, Señor, las personas que están sufriendo en esa situación que se está atravesando. Padre, nosotros no estamos allá y no sabemos la magnitud de lo que están viviendo, pero tú sí lo sabes, Señor. Y tú, Señor, te clamamos a ti para que tengas misericordia y compasión de esas personas, Señor, para que fortalezcas a tus hijos, a tu pueblo, que sigan predicando tu palabra, Señor, y que en esta situación, Señor, las personas te conozcan, Padre.
que puedan rendir sus corazones a ti y puedan poner la mirada en ti, Señor. Clamamos a ti por estas situaciones y peticiones específicas, sabiendo que tú, Señor, tienes el poder y el control de todas las cosas y confiando, Señor, en que la respuesta que tú des será la mejor para nosotros en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pasar a nuestro hermano Marco, que nos va a dar la enseñanza en este momento. Vamos a orar por la predicación. Padre Santo, en este momento ponemos en tus manos la predicación de esta noche, la enseñanza por medio de nuestro hermano Marcos. Señor, que seas tú dirigiendo cada palabra, Señor, y que tu palabra sea glorificada en este momento, Señor, tal cual como tú lo has establecido, que tú obres en nuestros corazones, que tú traigas convicción a nuestra vida de tu palabra y de tu verdad, que a través de ella, Señor, podamos conocerte más y mejor, y podamos gloriarnos cada vez más en ti, y podamos caminar conforme a tu voluntad, Señor. Que no sea simplemente una palabra que entra a nuestros oídos y sale de igual manera, sino que quede arraigada en lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que por medio de ella tú transformes nuestras vidas y podamos cada uno glorificar y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por estar en este lugar y la oportunidad que me da de traer el mensaje de su palabra. Para ello vamos a leer Filipenses capítulo 2, el versículo 12 en adelante. Filipenses 2, 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo gozaos y regocijaos también ustedes conmigo. Señor Dios, te damos gracias por tus palabras. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú dándome esas palabras necesarias, sabias, para la edificación de la iglesia de Cristo, Padre eterno. Este mensaje, Señor, creemos por fe que es de parte tuya, que es tu palabra, y, Señor, que sirve de alimento para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, y ponemos nuestra mente y nuestros corazones para escuchar de ti, de tu palabra. Amén. Salmos por Dios. Si algo nosotros debemos tener claro como cristianos, es quién es el que realmente nos salva a nosotros. Y precisamente debemos tenerlo claro porque muchas personas creen que ellos mismos pueden salvarse. Algunos le dan como la media gloria a Dios y la otra mitad para ellos, en el sentido de que creen que por lo que hacen son salvos. Yo recuerdo en una oportunidad que había una reunión de pastores con un alcalde. Entonces el pastor decía, la iglesia tiene que estar desvinculada en cuanto a la política. Y uno de los pastores llegó y dijo: yo estoy convencido, y nombró al alcalde, que fulano de tal va a ir al cielo por las obras que está haciendo. Si fuese así, la gloria fuese del alcalde, que tuvo la oportunidad de ser alcalde, de manejar mucho dinero y de hacerle unas casas a unas personas,
y entonces por eso fue salvo. Ahora, imagínense en el caso suyo, que no ha sido alcalde, que no tiene esa gran cantidad de dinero y que lo que tiene alcanza para mantener la familia. Entonces, ¿cómo sería entonces en ese caso la salvación? Que realmente no depende de lo que nosotros hagamos. La salvación viene de parte de Dios. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no es de vosotros, sino es don de Dios. Dice, por gracia. Gracia, regalo no merecido, por medio de la fe. Ahí es nuestra responsabilidad, nuestro creer, pero vamos a ver también cómo viene esa fe. Y dice, pues es don de Dios. ¿Es un don? Un regalo. Uno es regalo merecido y el otro es regalo solamente. Pero dice, por gracia soy salvo, y esto es un don o un regalo de Dios. Entonces, entendiendo que soy salvo o que somos salvos por Dios, entonces podemos darle toda la gloria a Dios, porque Él es quien nos ha rescatado. Y entendiendo de que la salvación ha llegado a nuestras vidas, primero, la salvación produce obediencia. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Y nosotros podemos ver en este mismo capítulo, dice que Jesús, lo que estudiamos la semana pasada, dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Eso está en el versículo 8 y dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Y nosotros tenemos ese gran ejemplo de Jesús, y nosotros tenemos que esa salvación que Él nos ha dado produce en nosotros esa obediencia. Esa obediencia, la cual nosotros debemos tener claro en qué realmente es obedecer. Nosotros conocemos en términos populares que obedecer es hacer caso, ¿verdad? En este caso, como cristianos, hacer caso de qué. Y la palabra obediencia en el alemán y en el griego me llamó mucho la atención, porque dice que es la noción de obedecer, no es obedecer solamente, sino la noción de obedecer un mandato. Tiene noción con el oír y el escuchar con entendimiento. Muchas veces nosotros como hijos obedecemos cuando los padres nos dicen cierra la puerta, y resulta que nos dan algunas instrucciones y nosotros solamente apenas escuchamos que cerremos la puerta, y entonces el papá estaba diciendo no la tires muy duro porque se puede dañar el cerrojo y todo eso, y nosotros vamos y tiramos la puerta. Eso es obedecer sin prestar atención. En cambio, ese obedecer que nombra la palabra dice que es escuchar con el entendimiento, o sea, prestar suma atención a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Por eso la salvación produce en nosotros esa obediencia. Eso no es algo que nace de nosotros de repente, naturalmente nació en obedecer a Dios. No, nosotros tenemos que tener claro que es de parte de Dios. La salvación nos la ha dado el Señor como un regalo, y ese regalo de salvación, aunque tiene o trae a nosotros algunas responsabilidades, pues tiene muchas bendiciones. Y nosotros, entendiendo de que esa salvación ha sido dada por ese Padre, nosotros también como segundos debemos ser diligentes con nuestra salvación. Y eso lo vemos en el mismo versículo 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí usted pudiera decir, ¿y ahora que yo tengo que sentir terror? Bueno, la palabra temblor
tiene dos significados. El temor reverente, pero también miedo. Eso tiene dos significados. Pero la palabra temblor significa temblor. O sea, no solamente habla ya de la reverencia, sino realmente de un temblor. Y dice que temblor, en el caso del hombre, es cuando tiene un susto y tiembla. Entonces, nosotros debemos entender algo aquí claro. Y es que la palabra del Señor no nos dice a nosotros que nosotros debemos tener temor o temblor de Satanás o de los demonios. Pero hay muchas personas que le temen más al diablo que al mismo Dios. ¿Y qué nos enseña el Señor a través de su palabra? Dice que no temamos, o mejor dicho, que temamos al que tiene poder de quitarnos la vida, ¿cierto? ¿Y a quién se está refiriendo? Al mismo Dios que nos ha dado la vida. Él es el que tiene ese poder de darnos la vida y de quitarnos la vida. Y el temor habla de reverencia, también habla de respeto, pero también habla de miedo. Y el temblor sí realmente es algo de tener miedo. Pero, como un comentario que hizo John MacArthur, no se está refiriendo a que usted ahora, porque tiene la salvación, vive aterrorizado. Él decía que estas dos cosas en nosotros internamente deben producir a lo externo la expresión real de salvación, a pesar de que nos está hablando de la condición de nosotros. También nos llega a nosotros algo que es tranquilizante, que estamos en las manos de Dios. Y él explicaba en ese comentario y decía, eso te tiene que llevar a amar más a Dios, no a tenerle miedo y a esconderse, sino realmente a exteriorizar lo que Dios ha hecho internamente con nosotros. ¿Se da cuenta? Y cuando nosotros analizamos un poco, entonces ahí como que comienza a verse más la luz y a nosotros poder descansar tranquilamente en el Señor. Entendiendo de que el hombre tiene miedo a muchas cosas. Eso es algo natural en el hombre. Pudiéramos decirlo que es como un sentimiento de alegría. Cuando sucede algo bueno, pues produce alegría. Pero cuando, por ejemplo, hay una situación difícil o un terremoto o un accidente en el cual la persona está involucrada, por supuesto, puede sentir miedo. Eso no quiere decir que usted le va a temer más a eso que al mismo Dios. ¿Por qué? Porque eso, por muy difícil que sea, o por muy tenebroso que sea, o que parezca, igual estamos en la mano de Dios. ¿Sí? Estamos en las manos de Dios y en Él es que nosotros realmente debemos descansar. Entendiendo de que ese temor también lleva implícito reverencia y respeto al Señor. La palabra de Dios nos dice que debemos ocuparnos. Esa es la responsabilidad, esa debe ser la diligencia que yo debo tener con la salvación. Y aquí les quiero decir algo, porque yo hablaba con una persona y me decía, la salvación se pierde porque ahí dice que usted tiene que ocuparse con temor y temblor. Yo le decía, pero dígame dónde está escrito que ahí se pierde. O sea, aquí no podemos anexarle algo más de lo que no está escrito. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia, a los filipenses, es precisamente el valor y el respeto y la obediencia que ellos tenían delante de Él con respecto a esa salvación que Dios les había dado. Y a la iglesia de hoy, a nosotros, el Señor a través de su palabra también nos da instrucciones claras de cómo nosotros debemos ser diligentes en cuanto a nuestra salvación. Y esa diligencia cubriría muchos temas, los cuales no podemos
en el día de hoy profundizar, porque sería un tema aparte totalmente, de qué implica ser obedientes o qué implica ser diligentes en cuanto a la salvación. Pero en términos generales, le puedo decir que ahí está implícita nuestra responsabilidad para mantenernos fieles, firmes al Señor, en santificación al Señor también, apartándonos del mal en términos generales. Y al mismo tiempo entendiendo de que la salvación produce obediencia, de que debemos ser diligentes con esa salvación, también debemos aclarar como punto muy importante que la salvación depende totalmente de Dios. Aunque ese es el tercer punto, la salvación depende totalmente de Dios. En el versículo 13 dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios produce. Cuando habla que Dios produce, es el Señor que pone en nosotros. Antes de que nosotros accionemos, o mejor dicho, cuando nosotros accionamos, es porque Dios ya ha actuado primero. No he encontrado algo así como que el Señor nos pide hacer algo sin que Él haya producido en nosotros. En este caso, de la salvación depende totalmente de Él, porque Él puso en nosotros ese querer. Está hablando en este contexto específicamente de la salvación. Entonces, si yo digo que depende de mí, no estoy entendiendo realmente por qué yo soy salvo. Si yo digo que depende de mí, le estoy quitando la gloria a Dios. Y aquí yo comprendo a muchas personas que en algunas oportunidades predicando nos dicen, todavía no estoy preparado. Y si nosotros, conociendo la palabra, nos damos cuenta que es que realmente Dios no está trabajando en la vida de esa persona. Debemos entenderlo sin explicarle que también tiene responsabilidad en cuanto a la salvación. Responsabilidad de accionar en el creer, pero cuando el Señor pone en nuestras vidas ese querer, nosotros vamos a accionar, porque dice que pone el querer, pero también pone el hacer. Hay personas que quieren, pero no hacen. ¿Por qué? Porque realmente el querer es, digamos, de solamente querer ser cristiano. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de yo ser cristiano, yo veía a los evangélicos los domingos y me parecía bonito. O sea, iban todos en familia a las iglesias y yo decía, oye, yo como que quiero también. Como que me llamaba la atención, me gustaba. De hecho, también tenía sembrado eso desde el principio porque mi abuela, quien me crió, es cristiana. Y mi abuelo, bueno, ya partió con el Señor también. Pero cuando nosotros queremos, quizás es por algo exterior, porque vemos, porque a veces creemos que no tienen dificultades, porque nos parece bien, pero resulta que nada más queremos, pero no hacemos, porque realmente el Señor no ha puesto ese verdadero querer realmente en nuestra vida como ese hacer que es el accionar. Debemos tener claro que Dios es el que pone en nosotros. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y resulta que de nosotros no sale nada bueno, realmente es de Dios. Entonces, no podemos llegar y decir, como me decía una persona, no, pero es que si usted no es bautizado, usted no ha nacido de nuevo. Yo le digo, pero venga acá, si yo tomo esa decisión de fe de seguir a Cristo, ¿soy salvo o no soy salvo? Sí, pero no ha nacido de nuevo. Esa es una contradicción, realmente. A mí me recuerda una historia que leí de un hombre, C.S. Lewis, ¿sí? ¿Lo dice así? Lewis.
En español yo lo leí Lewis. El hombre dice que a los 15 años él abandonó su tibia fe que tenía la familia. Por eso es que o se cree o no se cree, pero aquella tibia fe perjudica a muchas personas. Dice que él a los 15 años abandonó su tibia fe y se declaró después ateo. Cuando tenía, no sé qué edad tenía, pero en el año 1927, yo iba a decir que tenía 27 años, no, en el año 1927, él declara públicamente y firmemente su ateísmo, aferrado a ese ateísmo. Y resulta que en el 1929, ahora se declaraba cristiano, y dice que leyó un libro que transformó realmente su vida al punto de que entendió que se trataba de Dios y dijo que el Señor fue el que me llamó de esta miserable vida. ¿Se dan cuenta? El Señor es el que pone, así sea en el ateo, que se crea más ateo de esta vida. Y yo llego a esta historia porque me llama la atención que él escribió algunos libros, muchos libros cristianos. Escribió uno que se llama Narnia, las crónicas de Narnia. Y un ateo entendió leyendo este libro quién era Cristo. Y entonces fue cuando comencé a leer y yo dije, vale, imagínense, si viene de un ex ateo, seguro que a través de la escritura pudo llegar también el Señor, usándolo al punto de que este hombre también fue cambiado. Entonces, nosotros podemos ver quizás en nuestras familias dificultades. ¿En qué sentido? Oye, yo no creo que mi mamá llegue a Cristo. Yo no creo que mi hermano llegue a Cristo. Yo no creo que mi hijo llegue a Cristo. Pero resulta que no se trata por lo que usted crea, sino realmente se trata por la obra de Dios en cada vida. Y nosotros estamos aquí no porque creímos realmente, sino porque Dios nos rescató a nosotros. Luego de ese rescate nació esa fe en el Señor, pero realmente el Señor la sembró, puso ese querer como ese hacer por su buena voluntad. Entendiendo todo esto con respecto a la salvación, yo también tengo que tener claro algo, porque a veces, como yo digo, hay un texto que atravesar. Pero resulta que, número 4, cómo obrar con respecto a esa salvación. Y en el versículo 14 nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y aquí nosotros vemos instrucciones claras para nuestras vidas, para la iglesia, pero para nosotros también personal. La murmuración es la que no se conoce públicamente, sino la que, por ejemplo, alguien está predicando y usted está murmurando. Qué feo le queda el suéter al hermano. Oye, si se peinara de diferente forma y comienza a decirle a otros, eso poniéndolo suavecito, ¿no? Porque en términos de ministeriales, entonces ya la cosa se pone más fuerte, al punto de creer que tal vez usted pudiera hacerlo mejor que el pastor, lo que decíamos en la enseñanza pasada. El pastor dijo, seguro que sí. y esa es la cuestión. No está hablando de que usted comente algo como un consejo o algo constructivo, como, bueno, pero está sucediendo esto, podemos hacer esto, ok, vamos a llevarlo a la iglesia. No, está hablando de la murmuración. Dice que no, o que hace todo sin murmuraciones y contiendas. Porque hay gente que está sirviendo y está sirviendo entre comillas. Entonces le delegan algo y comienza a murmurar y comienza a reprochar todo lo que le dicen. Hay personas contenciosas. En una iglesia nosotros podemos encontrar 3 grupos de personas. Y aquí está una y dice contenciosa, es la persona que pelea por todo, ¿sí? Esa persona
que es contenciosa, siempre la vamos a ver peleando por todo dentro de la iglesia. Pero también hay una persona que no es contenciosa, pero opina, aunque no esté de acuerdo con algo, también lo acepta. Eso es algo, digamos, bien en términos, ¿sí? Porque da su opinión a lo que él cree, y aunque la mayoría diga que no, lo acepta, porque es una crítica constructiva o una opinión realmente. Pero hay otro grupo de personas que no opinan, que a todos le dicen sí y a todos le dicen no. Y usted llega y lo agarra y le dice, mira, aquí lo que podemos hacer es esto porque aquello está mal, así. Entonces el otro llegó y le dijo, no, pero esto es lo que está bien, así. O sea, a todos le dice sí y a todos le dice no. Y en ese caso, la palabra del Señor nos dice aquí que debemos hacer todo sin murmuración y sin contienda, pero tiene que haber un equilibrio dentro del servicio en la obra del Señor. Y el equilibrio es, si usted tiene una opinión, dígala, pero también debe aceptar las demás opiniones, ¿sí? Al punto de aceptar, así sea la que usted no le parece, si hay un consenso entre todos. Entonces, nos dice la palabra de Dios, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Esa es la manera en la cual yo debo obrar en salvación, entendiendo de que yo soy una persona salva, realmente debo obrar de esa manera. Y 5 dice, pues haciendo esto, veremos frutos. Dice, para que seáis irreprensibles. O sea, haciendo como el Señor realmente nos manda. El 5 es para que veamos los frutos de la salvación. Dice en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Realmente, un hijo de Dios va a dar frutos. Un hijo de Dios va a resplandecer en la iglesia, pero aquí dice también en el mundo. ¿Y cómo resplandecemos? ¿Conectándonos a un bombillo? No. Está hablando de la manera de cómo nosotros realmente vivimos nuestra salvación, de cómo nosotros realmente vivimos en la fe en Cristo Jesús. Nosotros debemos arropar realmente todas estas cosas que el Señor nos enseña, porque nos lo está haciendo para que nosotros, como dice en otro texto, crezcamos para salvación a través de la palabra. Y no es que yo me la voy a ganar porque conozco muchas palabras, no, sino que está hablando de el vivir bien, porque realmente somos salvos. ¿Es así o no es así? Así debe ser nuestra manera de vivir conforme a la palabra de Dios. Y con esto voy concluyendo. La base sólida de la salvación es la palabra de Dios. Y en el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida. Y el apóstol Pablo dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, específicamente hablando de la iglesia de Filipenses y hablando de que lo que él había enseñado, o sea, que quedara realmente en el corazón de cada quien en aplicación, para que no fuese vano todo lo que dedicó él en el trabajo de la obra del Señor. Pero la palabra asidos, ¿qué significa? Esa palabra significa tomar. Esa palabra significa agarrar con la mano. Esa palabra significa un afecto, pero también habla de una inclinación de alguien hacia algo. Y en este caso, la palabra nos está enseñando a nosotros que nosotros agarremos la palabra bien, con la mano, con el corazón, para que nosotros podamos realmente entender cuál es
son las bases de la salvación, que es la palabra de Dios. Ahí nosotros afianzamos realmente nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es el mismo Cristo. En el principio era el verbo, hablando de Cristo, pero hablando de la palabra. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Eso está en Juan, y dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra se hizo carne. El apóstol Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, el apóstol Pablo, dirigido a través del Espíritu Santo, nos enseña hoy, nos dice que debemos agarrar esa palabra. Esa realmente es nuestra base. Realmente ahí es donde nosotros podemos encontrar todas las respuestas para nuestra vida. Alguien, hablando de un tema, llegó y me dijo, lo que pasa es que tú vienes y sueltas un poco de versículos, y entonces ¿qué? Yo le dije, bueno, no, si estamos hablando de Dios, ahí está la base. Hablando de un cristiano, no era inconverso. Ahí está la base, y la base es la palabra de Dios. Y no es que yo me vaya a defender con un texto, no. Al contrario, yo lo que traigo la luz, que es la palabra de Dios, y es la que realmente va a aclarar nuestra vida. Ahora, si usted me dice, bueno, vamos a hablar de Dios, pero no hablamos de sus palabras, yo no sé de qué Dios me quiere hablar, pero el que Dios, al que yo le sirvo y al que yo tengo, está plasmado en la Biblia completamente. Fuera de ahí, la gente comienza a especular y creer en Dios a su manera. Y resulta que la Biblia no me dice que yo debo creer a Dios a mi manera, sino más bien yo tengo que adaptarme a ese Dios. Yo tengo que dejarme, mejor dicho, transformar por ese Dios. Y Él nos ha dejado esa palabra. Iglesia, mi llamado es a que cada día busquemos más del Señor, en oración y en lectura de la palabra. La oración es muy importante, pero la lectura también es importante. No podemos orar efectivamente si no conocemos la Biblia. Terminamos repitiendo oraciones conocidas o aprendidas por otros, pero cuando leemos, la oración va a ser efectiva. Pero cuando oramos, la lectura también va a ser efectiva. Así que el Señor conoce cada vida. El Señor nos conoce a nosotros, conoce nuestra situación, nuestro interior, pero también el exterior, lo que nos afecta para tener una relación con Dios, y tantas cosas de este mundo que quizás por tratar de alcanzarla perdemos esa vista. Y debemos aferrarnos a Dios a través de su palabra. Debemos llegarnos, como dice esa palabra, asidos, agarrarlo con la mano, pero también con el corazón. Así que oremos en este momento para pedirle al Señor que nos ayude, porque solamente con su ayuda y con sus fuerzas es que nosotros podemos subsistir y mantenernos en este mundo. Padre Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra desde la gloria. Te damos gracias, Señor, por esa salvación que tú nos has dado a través de Jesucristo, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que has producido en nosotros ese deseo para salvación. Esa salvación nos ha llevado a obedecer tu palabra, pero al mismo tiempo a ponerla en práctica para que podamos tener fruto como verdaderos cristianos, Padre eterno. Te pedimos que nos ayude para nosotros mantenernos con esa palabra agarrada, para que nosotros podamos estar inclinados a esa palabra, Padre eterno. Y como dice la versión, nunca dejen de creer, refiriéndose a la palabra así, Padre eterno. Por ello te pedimos que nos ayudes, Padre eterno, para nosotros mantenernos creyendo siempre en ti, Dios de la gloria, para nosotros mantenernos firmes en este mundo, Dios de la gloria, que está lleno de tantas dificultades, pero también de tantas tentaciones y de tantas cosas que prestan o se prestan para que el Hijo de Dios por alguna
circunstancia, por alguna situación, trate o al punto de hacerlo que no crea más en Dios, Padre eterno. Pero entendemos de que tú eres el que nos mantienes en tus manos, Señor, fieles y firmes a ti, Padre eterno, y de que si por alguna circunstancia, en algún momento, nos apartamos, Señor, como el pasaje de las 100 ovejas, tú llegas a nosotros nuevamente, Señor, para traernos a tu redil, Padre eterno. Te rogamos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, primero los que están aquí, Señor, para que seas tú bendiciéndolos, pero también los que no pudieron venir, Padre eterno, para que tu palabra llegue hasta ellos, igualmente a los amigos que nos ven a través de las redes sociales, Padre celestial. Rogamos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas, hermanos, vamos a terminar la reunión de esta noche. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez, sentadas en la parte de atrás. Bienvenidos a este lugar, esperamos que se sientan cómodos, primeramente con la palabra del Señor y también con nosotros. Vamos a orar para ser despedidos. Una vez más, gracias te damos, Señor, por el mensaje que hemos escuchado en esta noche. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, porque es poderosa, porque no vuelve vacía, porque eres tú, Señor, hablando a nuestras vidas y penetrando, Señor, hasta lo más profundo, Señor. Eres tú, Señor, quien nos aviva, quien nos restaura, quien nos anima, quien nos controla por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque todo te lo debemos a ti. No hay ningún mérito en nosotros, Señor. Todo ha sido por tu gracia. Señor, ayúdanos a recordar esta palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos a profundizar en el conocimiento de ti, de quién eres tú y cuál es tu voluntad para nosotros, de manera individual y como iglesia, Señor, para poder vivir verdaderamente para tu gloria. Te pedimos que nos lleves a cada uno de nosotros con bien a nuestros hogares, que nos guardes en el camino, Señor, librándonos de cualquier peligro. Gracias porque lo has hecho hasta este momento y nos has traído hasta aquí. Señor, tú conoces todas nuestras necesidades y confiamos en tu gracia y misericordia, acompañándonos todos los días hasta este momento y los días venideros. En el nombre de Jesús.